Un día 4 de junio, como hoy, pero hace 50 años, el 4 de junio del año 1975, se abría en televisión lo que se llamaba entonces una cadena nacional, que a los que hoy les molesta entonces no les molestaba, y un recién designado ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodrigo anunciaba medidas económicas que echaban por tierra la esperanza de un cambio en la distribución del ingreso en la Argentina. Eran tiempos en los que claramente las Fuerzas Armadas que blanquearían el golpe militar en marzo del año siguiente ya actuaban, ya interferían, ya decidían y ya ponían a funcionarios. ¿Usted sabe quién era el secretario privado del ministro de Justicia de la Intervención Nacional en ese entonces? El secretario privado era un flamante abogado recién egresado de la universidad. Se llamaba Guillermo Francos. ¿Usted cree que es una casualidad? Es el mismo Guillermo Francos que hoy con 80 años hace las mismas cosas. Y a eso se le llamó Rodrigazo. Pasó a la historia como el Rodrigazo. Pasamos de un sistema solidario, de distribución del ingreso, de negociaciones paritarias colectivas en los sindicatos. Pasamos a tomar medidas que, escuche, se las voy a enumerar y tenga en cuenta que no le estoy enumerando las medidas de diciembre del 2023, hace un año y medio, no. Le voy a enumerar qué medidas tomó el gobierno con Celestino Rodrigo y los neoliberales de entonces. Devaluaron la moneda el 100%, liberaron las tarifas de los servicios públicos de gas, luz, agua y de los impuestos provinciales y municipales en todo el país. Se mandaron un hiperaumento del 180% en combustibles. La nafta escaseaba, había agio y especulación de los productores. Le pusieron tope a los aumentos salariales en la negociación colectiva y anularon los aumentos que en la negociación colectiva acababan de hacer los sindicatos con las cámaras empresarias. Desdoblaron el sistema cambiario con el dólar y entonces apareció el dólar turista. Por si usted cree que el dólar turista es un invento de Macri Gato, no, el dólar turista es muy viejo, lo inventó Celestino Rodrigo en el año 75. Y llamaron a cortar la emisión monetaria porque según ellos la emisión monetaria perjudicaba a las personas. Eso se llama secar la plaza, sacar pesos y generar un sistema donde usted no pueda comprar nada. En ese discurso de cadena nacional, Celestino Rodrigo utilizó esta terminología. Le estoy hablando de Celestino Rodrigo en el año 75, no se confunda, no le estoy hablando del que oficia de presidente, del desquiciado que hizo el discurso el 10 de diciembre de 2023. Celestino Rodrigo habló de corregir desequilibrios de precios relativos, necesidad de devaluar drásticamente la moneda, subir impuestos a los trabajadores y liberalizar la economía para atraer capitales extranjeros. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Estoy hablando, insisto, del año 75 y no del 2025. Las consecuencias fueron una marcada recesión, un default en la imposibilidad de cumplimiento de los créditos que se tenían con el extranjero, se tomaron nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional, se congelaron los salarios. Pero, repasando la historia de aquel 4 de junio del 75, en forma inmediata la CGT, que convocaba a todos los trabajadores, llamó a un paro inmediato de 48 horas, oponiéndose a las medidas. Se produjeron enormes oposiciones y disturbios que obligaron a cambiar las medidas que se acababan de tomar y a suavizar. Después vendría y blanquearía su papel. El 4 de junio de 1975, Celestino Rodrigo leyó el discurso que José Alfredo Martínez de Oz le había escrito y que había exigido a la Junta Militar
que las medidas las tomara otro para no aparecer él como el malo de la película en marzo del 76, pero ya el neoliberalismo había copado la Argentina y provocó las enormes reacciones que todos conocemos y la actividad de los grupos organizados en las guerrillas urbanas armadas que también se opusieron a este sistema perverso que postergaba toda la sociedad. ¿Qué hablar de 1976 cuando José Alfredo Martínez Dios repitió exactamente lo que yo le acabo de describir? Y hubo 30.000 almas que honramos y admiramos, que decidieron seguir resistiendo para que no se viviera el oprobio que entonces se planteaba a mediados de los años 70. La pregunta histórica del día 4 de junio del 2025 es: ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado que hoy se toman todas las mismas medidas que entonces provocaron desde la oposición con huelgas generales hasta la lucha en guerrilla armada? Y hoy desde los hogares, desde los negocios, desde las cámaras empresarias y desde las pantallas de televisión, las mismas medidas que nos postergan y nos estafan a todos son aplaudidas, son aprobadas, son discutidas y son votadas. Algo hemos hecho mal de 1975 ahora en los últimos 50 años, algo hemos hecho mal. Y hoy se están tomando todas las medidas que entonces en aquellos tiempos provocaron esas reacciones para vencer la dictadura más genocida que se conozca en América Latina, y se pudo hacer por la resistencia organizada, por los organismos de derechos humanos, por el pueblo movilizado y por la oposición a los dictadores. Por eso no se entiende que hoy los que llevan adelante los mismos planes de aquellos neoliberales y de aquellos dictadores estén contentos y esperando que llueva maná del cielo o que las fuerzas del cielo les solucionen los problemas. Si nos manifestamos, si nos organizamos, si nos movilizamos, pero parece que solo con manifestarse no alcanza. Esta estafa nacional que se está reeditando en la historia de la Argentina, igual a la del 75, igual a la del 76, igual a la del 2001, igual a la del 2015, no la vamos a contrarrestar solo con manifestaciones. Habrá que organizarse y con todas las armas a nuestro alcance, hacer que los traidores a la patria fracasen en su intento de volvernos a vender. No habrá piedad para los traidores a la patria.